coordinadores de oposición en la Cámara de Diputados exigen garantías a los gobiernos federal y de la Ciudad de México para poder, por Dios, sesionar en la Cámara de Diputados, que es lo mínimo que le podrían ofrecer a los diputados de todo tipo de corriente política, allí en San Lázaro. Estas negociaciones ahí, o estas sesiones ahí, están suspendidas por otro bloqueo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que han hecho ver a esta zona de la Ciudad de México como un mercado de pulgas. Carlos Romero Hicks, del PAN, calificó como inadmisible el chantaje de la coordinadora al Ejecutivo y al Congreso y les exige que se conduzcan con civilidad. Vivimos una situación muy lamentable, estamos en el límite de un estado fallido, de un estado de excepción, el secuestro de la Cámara de Diputados. Nosotros creemos que el chantaje al presidente de la República y el chantaje al Congreso no es una conducta válida. Se puede debatir con orden, con civilidad y con respeto. Los 4 coordinadores que estamos solicitando al gobierno federal es que acompañe la petición del presidente de la mesa directiva para dar las condiciones necesarias para establecer lo que corresponde para sesionar en el recinto parlamentario, la integridad del recinto y los propios miembros. Fíjense la impresión que le estamos dando al mundo con esta desafortunada coyuntura, en donde por un lado exigimos disculpas a España por lo sucedido durante la conquista, cuando era el Reino de Castilla y no era México, en fin, era el territorio de lo que sería la Nueva España, una Nueva España que, insisto, todavía no se había conformado, y ahora tenemos a un Congreso mexicano que está bloqueado por una coordinadora que se supone es una agrupación de maestros de este país. Verónica Juárez, del PRD, reclamó por tercera ocasión es secuestrado un poder. Llamamos a la responsabilidad del gobierno federal para que esto no se permita. Tonatiu Bravo, de Movimiento Ciudadano, dice que es inaceptable que los diputados no puedan realizar su trabajo en donde les corresponde. La priista Dulce María Sauri Riancho, vicepresidente de la mesa directiva, demanda al presidente Porfirio Muñoz Ledo que asuma sus facultades. Esto ya después de las 2 de la tarde ya es medio complicado, pero bien, que asuma sus facultades para que se pueda sesionar. Acusó que hay sincronización entre el retiro de la fuerza pública que resguarda el recinto y la llegada de los profesores. Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, se lavó las manos a la Operación Pilato y responsabilizó a los legisladores del caos generado por la coordinadora. Pues si hubieran llegado tiempo ya estaríamos sesionando. Ya no había protestas entonces, de parte pues no, de, había condiciones. La impuntualidad no nos dejó, no nos está dejando. Ay, Mario Delgado, pobrecito. No tiene la culpa el indio, sino el que lo hizo compadre. En una actitud por demás permisiva, el presidente justificó a la coordinadora. Acabáramos de estar el presidente con la coordinadora. Oigan. Tienen derecho del Infonavit, señor. Tienen derecho a bloquear a la Cámara de Diputados, es lo que dice el presidente de México. El diálogo con autoridades federales y estatales no será moneda de cambio para liberar San Lázaro, advierte Wilbert Santiago. El vocero de la sección 22 amenaza con mantener el cerco en la Cámara de Diputados por al menos 3 días, luego de que no hubo acuerdos. Peleó el otorgamiento de 5,500 plazas de maestros. Dice, se las deben a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca y venimos a cobrarlas. Oye, Pedro, y sobre todo hablar de un bloqueo, nos imaginamos que pudiera haber cientos de maestros como ha trabajado y operado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Lo cierto es que ayer en San Lázaro apenas había por cada puerta del Congreso una casa de campaña en la cual 2 o 3 maestros se quedan a dormir ahí. 2 o 3 maestros están bloqueando una puerta para que no puedan ingresar los diputados a sesionar. Acuérdate cuando Andrés Manuel López Obrador bloqueó Reforma. Claro. Eran puras tiendas de campaña vacías. Sí. Y ahora yo me pregunto, ¿cuántos miembros tendrá la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación?
Yo les aseguro que es un piquete, con respecto de, por ejemplo, lo que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La coordinadora no tiene nada. Marcela Torres Peinberg, diputada del PAN, informó que las mesas directivas de las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales acordaron reunirse hoy a las 10 de la mañana en la Cámara de Diputados para discutir el dictamen de la reforma educativa. Aclara que nada garantiza que la coordinadora permita el acceso a San Lázaro, es decir, depende de la coordinadora que haya trabajos del Congreso. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, dice que la coordinadora no tiene secuestrado al recinto legislativo. Prevé que hoy se vote en comisiones la reforma educativa. ¿Cuál reforma educativa? ¿Cuál? ¿De qué estamos hablando? Y el jueves en el Pleno se haga la misma aprobación de esta reforma educativa. No sé cuál, pero esa que dice Porfirio. Alertó que los conflictos con el magisterio no se resuelven de un día para otro, incluso pueden llevarse todo un régimen, o sea, podremos ver a la coordinadora bloqueando así durante los próximos 6 años. El reclamo a España y al Vaticano de ofrecer un perdón a los pueblos originarios es decir, una disculpa a los pueblos originarios por el exceso en la conquista, es una actitud de política exterior correcta, opina Ricardo Monreal, que es, como ustedes saben, coordinador de Morena en el Senado, que dice, bueno, el presidente está bien, el rey de España está mal y más el Papa porque soy ateo, pero el hecho es que lo que dice el presidente es históricamente correcto. Por eso el presidente dice lo que dice y lo he dicho varias veces aquí, el gabinete y los cercanos a Andrés Manuel López Obrador se parecen cada vez más a la corte de aquel rey, del rey desnudo, ¿no? Sí, claro, nada más en Chairo. Nada más en Chairo, exacto. Bueno, sí, sin haber leído tampoco el cuento. También, ¿no? Es la versión Chairo de la corte. ¿A alguien se le puede acercar a Andrés Manuel? Bueno, no, ya lo sé que nada más escucha a su esposa y la escucha de manera no muy convincente para el país, pero es importante que se haga una autocrítica por parte del presidente, porque hay de dos, o realmente hay algo absurdo en la actitud del presidente en esta disculpa que exige a España, o de plano si está escondiendo algo que puede venir, porque el sospechosismo mexicano indica, crea una bomba para esconder lo que puede venir o lo que está sucediendo para que nadie se dé cuenta. Bueno, mira, desde que vino esta exigencia de disculpa a España y al Vaticano, dejamos de hablar de la revocación del mandato y dejamos de hablar de la reelección en México, y el presidente realmente controla a la opinión pública a tutiplén. Indignada, Carmen Calvo, vicepresidente de España, respondió que el presidente de México no debe esperar una respuesta satisfactoria porque esto simplemente no va a suceder. Pero el jefe del Estado, el rey Felipe VI, no tiene que pedir perdón a ningún país y no va a ocurrir esto. Fíjense, Pablo Casado, que es un hombre interesante, es presidente del Partido Popular Español, hemos venido buscándolo, pero como le hacen los políticos, estoy aquí puesto para dialogar contigo y no hemos podido hacerlo. Pero el hecho es que reaccionó, dice, es una afrenta en contra de España y de su historia. Andrés Manuel López Obrador tiene una ignorancia escandalosa. No creo en la leyenda negra de España y menos en una izquierda acomplejada. Así habla el presidente del PP. Las inadmisibles declaraciones del amigo de Sánchez, el presidente mexicano izquierdista López Obrador. O sea, es de una ignorancia absolutamente escandalosa y sobre todo es una auténtica afrenta contra España y contra su historia. Que venga un presidente de México a decir que España hizo toda clase de barbaridades en ese país hermano y amigo es algo que yo no voy a admitir. Y dice, le recomiendo al presidente que lea a Valle Inclán para que se dé cuenta de cuál fue la labor que hizo España.
en la conquista. El Congreso Internacional de la Lengua Española, que se está llevando a cabo en Argentina, tachó la demanda del presidente mexicano como demagogia populista. Acusa que cierra los ojos ante la barbarie que sufren los mexicanos del presente, de hoy, en los Estados Unidos, por ejemplo. El Vaticano contestó que por el momento no tiene nada que aportar. Alessandro Ghisotti, portavoz interno o interino del Estado Vaticano, dice que, como es sabido, el Santo Padre ya se ha expresado con claridad sobre la cuestión, como diciendo, este asunto ya se lo dejamos a la historia, y el Papa ya se pronunció al respecto. El pueblo sabio comienza a despertar. Andrés Manuel López Obrador fue recibido con protestas en Mexicali, en Baja California. Los ciudadanos que se oponen a la operación de la cervecera Constellation Brands, que implica una inversión de 1.500 millones de pesos, argumentaron que podría impactar el abasto de agua en la región. Al ser cuestionado acerca del plebiscito recientemente cancelado sobre la empresa, el presidente retó: no voy a hablar de estos temas, así como tú tienes derecho a preguntarme, yo tengo el derecho a no contestarte, soy dueño de mi silencio. Mal y de malas. Francisco Vega, el gobernador de Baja California, llamó dice, ya sabes, ¿no? Cuando llega un presidente de visita, pues pones tu voz más engolada y dice: señor presidente Peña Nieto. Y entonces ya no sabía ni cómo corregir, se hacía como chinicuil con sal. Así le decía a Andrés Manuel López Obrador durante la puesta en marcha de las jornadas por la paz y la seguridad. La equivocación causó risas entre los asistentes, que luego ven como un gobernador no puede ligar dos palabras al mismo tiempo. Vega trató de continuar su discurso, pero una sonrisa lo traicionó y tuvo que detenerse unos segundos mientras era aplaudido por quienes estaban en el lugar. Me quedé en la otra, así decía, como haciendo referencia en que se quedó en la otra administración, explicó en medio de risas. Para el inicio del programa a nivel nacional que el presidente Peña Nieto ha instruido, perdón, el presidente Obrador. Ya me quedé en la otra yo. Y agradezco también las acciones de... Sí, presidente, dice que venía practicando antes de llegar al evento. Ya me lo imagino. Y usted, señor presidente Peña Nieto, lo venía diciendo el coche, ¿no? Usted, señor presidente Peña Nieto, y el chofer le pudo haber dicho: ya es López Obrador. Pero bueno, eso no sucedió, y entonces llegó el gobernador. ¿Sabe qué es lo malo de tener este tipo de gobernantes, cara? Sí. Son un verdadero lamento. Se pasan de tercero de primaria a gobernador de un estado. Y si se equivocan en esto que es tan sencillo, imagínate en las acciones de gobierno. No. Imagínate que te avienten una decisión de gobierno pésima y te digan: es que me quedé en la otra. Quedé en la otra, pues sí. En San Luis Río Colorado, en Sonora, el presidente también se ganó la animadversión de la concurrencia. Le llovieron rechiflas, abucheos cuando habló del precio de la gasolina, así como del salario mínimo. Bajó el IVA del 16 al 8%. Aquí en la frontera bajó el precio de las gasolinas. Pues no tenía información de que... Ay, presidente. Bueno, cambió de tema y reiteró que la cuarta transformación es una que implica la reconciliación entre todos los mexicanos. ¿Y saben qué? Ya, como dicen los jóvenes, ya chole con los pleitos. Ya chole con los pleitos. Que por cierto, pleitos que empezó él, ¿no? Empezó con el abucheo a los gobernadores cuando tenía eventos, empieza a dividir a la gente con los fifís, empieza a pelearse con España, con el Vaticano. Entonces, chole presidente, pues ya chole con usted. ¿Saben qué? Yo pienso que un mandato tiene símbolos. Uh-huh. Tiene símbolos que son representativos de una
majestad en términos de la palabra. Majestad es aquel que está por arriba. Entonces, un presidente debe de emplear símbolos, espacios, silencios, actitudes, refinamiento para separarse. Es decir, no le van a echar incienso como los faraones egipcios, pero sí creo que el presidente podría dejarse de ubicar en el candidato y centrarse en el presidente. Yo creo que falta esta figura que resulte respetable, porque entonces todo el mundo puede llegar a increpar al presidente de la República de una manera ligera, porque él es ligero. El primer mandatario recicló las 4 ternas de ineptos para la Comisión Reguladora de Energía. Solo movió de lugar el orden en el que estaban algunos de los aspirantes. En la lista de 12 candidatos se incluyó un nuevo perfil, el de Ignacio Vázquez Memije, en reemplazo de Raúl Morales, quien desde el inicio quedó fuera. Si las ternas son rechazadas otra vez, será facultad del presidente de la República entonces determinar a los integrantes de esta Comisión Reguladora de Energía. El jefe del Ejecutivo acusó a los órganos autónomos reguladores de ser alcahuetes. Ya ven, ahí es en donde pierde. En la firma de contratos leoninos, particularmente en el sector energético. También denostó la figura de los testigos sociales de las obras, a quienes imputó recibir sobornos y también de ser figuras decorativas. La secretaria de la Función Pública abre 4 expedientes en contra del presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo Ignacio García Alcocer, quien fue acusado por el presidente de la República de haber incurrido en presunto conflicto de intereses. Los testigos sociales no son ni alcahuetes ni comparsas, ya han servido para transparentar las contrataciones gubernamentales y reducir riesgos de corrupción, sostiene Mónica Barrera, presidente del Colegio de los Testigos Sociales. Tras anunciar el refuerzo de la estrategia antihuachicol en Hidalgo, Andrés Manuel López Obrador reconoció que aumentó la ordeña ilegal en el estado. Admite que es el que más tomas clandestinas tiene por encima de Guanajuato, de Jalisco, de Veracruz y Puebla. La Policía Federal detuvo a 2 personas en posesión de 20 bolsas de plástico con 15 litros de huachicol cada una en Huauchinango, en Puebla. Esto no es nada, hombre, váyanse al corazón de lo que es el problema del huachicoleo, que está ahí involucrada la delincuencia organizada en nuestro país. Un juez federal decidió no vincular a proceso a Francisco Javier Báez Álvarez, exdirector de programación y presupuestación de la SEDATU, por la presunta autorización ilegal de más de 185 millones de pesos a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, en el caso de esta estafa maestra, en donde la Secretaría de Sedesol entonces aprovechó el triangular por vía de universidades públicas a toda una enorme cantidad de... Bueno, ni cuenta se dieron algunas universidades que estaban siendo utilizadas para lavar sus dineros. Oye, Pedro, y en este caso, era operador de una persona clave en todo lo que ha sido la administración pública de Rosario Robles en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que es Emilio Cebadúa, lo recordarás muy bien, claro. Ex consejero electoral, ex secretario general de Chiapas y cercanísimo a Rosario Robles, que ayer mismo... Cuando dice cercanísimo... es trabajador, vamos a ponerlo como subalterno nada más, ¿no? hasta este momento. Ajá. Bueno, ayer me informaban que había una investigación seria en contra de Emilio Cebadúa, que había sido oficial mayor, que había sido subsecretario de SEDATU y de Sedesol, porque era la conexión directa para poder iniciar una investigación en torno a Rosario Robles. Y hoy lo que estamos viendo es que ya se exonera a este operador de Emilio Cebadúa, con lo cual, pues la intensidad de la investigación, podríamos adelantar, no estaría llegando ni siquiera a la uña del dedo chiquito de Rosario Robles. Por supuesto que sí, y Rosario Robles sigue tan campante. No sé si siga en Madrid. Luego de 4 semanas de rastreo, al menos 15 cuerpos fueron hallados en fosas clandestinas en Río Blanco, esto en Veracruz, informa el increpado, multicitado Jorge Winkler,
fiscal que detalla que ya fueron exhumados 12 de estos 15 cuerpos. Un comando armado asesina a 4 funcionarios públicos en Salvatierra, en Guanajuato. La línea de investigación de la Fiscalía General del Estado es por la vía de la explicación de un presunto ajuste de cuentas. Fíjate nada más la conclusión tan sesuda, ¿no? Pedro, yo sabía que había ajuste de cuenta entre narcotraficantes, entre criminales, entre guachicoleros, pero entre funcionarios. Uy, pues sí son pero ya decir que hay ajuste de cuenta entre funcionarios, bueno, eso ya de haberlo sabido, dos gentes que sí hubieran tenido ajuste. Oye, pero sí le entendemos, ¿eh? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto que le entendemos.